Señora Miranda, le agradezco su petición de comparecencia como oportunidad para explicar ante esta comisión la situación de las subvenciones de 2016. Solo lamento que hoy sea 12 de diciembre, que estemos a punto de terminar el año y que llegue un poquito tarde. La verdad es que leyendo estos días el diario de sesiones del Pleno y de esta comisión, desde que se constituyó el año pasado, en año y medio, ningún grupo de la oposición se había interesado por las convocatorias de líneas de ayudas. Así que supongo que ahora que está sobre la mesa el nuevo plan de ayudas públicas, ha decidido interesarse por este tema. Como todos saben, las líneas de ayuda de pública concurrencia, y como se ha encargado de repasar la señora Miranda del año 2016, no se han convocado. Podría resumir esta comparecencia en una sola frase. A veces es necesario dar un paso atrás para poder dar un gran salto adelante. Voy a bajar mucho al terreno de la gestión en esta comparecencia para explicarles, porque es muy probable que lo desconozcan, cómo se tramita una subvención de cultura en este Ayuntamiento de Madrid, cómo se gestiona a nivel interno, pero sobre todo qué implicaciones tiene en el afuera, en los potenciales y efectivos beneficiarios. Espero que de esta manera entiendan tan compleja decisión que, sin embargo, supone un importante salto cualitativo. El marco normativo municipal en el que se desenvuelve la tramitación, como muy bien saben, es la vigente Ordenanza de Subvenciones, aprobada en pleno en 2013 y que entró en vigor el 1 de enero de 2014. En su exposición de motivos, esta ordenanza evidencia el contexto político en que se aprueba, posterior a la reforma del artículo 135 de la Constitución, relativo a la estabilidad presupuestaria, y al Plan de Ajuste Municipal aprobado en 2012. Una política y una concepción de la contención del gasto que en la práctica parecía estar pensada para disuadir a cualquiera que quisiera pedir una subvención en este ayuntamiento. En la era de esta ordenanza, es decir, en los últimos 3 años, una subvención municipal tiene como principal obstáculo la imposibilidad del pago por anticipado con carácter previo a la justificación. Y aquí el detalle de las consecuencias. Los beneficiarios deben adelantar el coste total del importe de la ayuda, cuyo abono no reciben hasta haber finalizado su expediente de justificación, hecho que se produce muchos meses después, incluso más de un año después del inicio de sus proyectos. En estos últimos años, las convocatorias se publicaban en torno a verano, para proyectos realizados desde el año anterior en un frustrado intento de que su tramitación interna, que es muy dilatada, alcanzara a terminarse antes del cierre del ejercicio. Además del retraso en el pago, los solicitantes no conocían siquiera el importe del presupuesto concedido hasta meses después de haber finalizado el proyecto. Aterrizo esto con un ejemplo. Las ayudas a festivales de cine y salas de pequeño formato se venían convocando en verano, a veces incluso en septiembre, para el proyecto de programación desde el 1 de octubre del año anterior hasta el 30 de septiembre del año en curso. La resolución salía entre finales de noviembre y principios de diciembre, y a partir de ese momento se entregaban las justificaciones. En plena Navidad y con los sucesivos y lógicos requerimientos de subsanación, llegaba el mes de enero sin que la mayoría de expedientes estuvieran cerrados. Por ello, en las 2 últimas convocatorias de 2014 y 2015, y a pesar de lo que usted acaba de decir, intentando que parezca que la regla general es que no se había ejecutado el presupuesto, todo lo contrario, la tramitación del gasto o el reconocimiento de la obligación ha tenido que ser imputada al ejercicio económico del año siguiente, añadiendo aún más meses de demora en el tiempo de espera para ingresar la subvención. No tengo aquí los datos, pero se los puedo pasar estos días. En el último año solo 3 o 4 beneficiarios cobraron con el presupuesto del año anterior. Hecho el cálculo, la realidad es que este ayuntamiento necesita en torno a 9 meses de tramitación de las ayudas públicas, en una carrera contrarreloj para ejecutar el presupuesto antes de que finalice el ejercicio y que, sin embargo, es incompatible con la práctica cultural de los beneficiarios a los que perjudica este calendario. Pero los problemas derivados de la ordenanza no solo atañen al pago por anticipado. Los últimos años han visto una progresiva y excesiva burocratización de los procedimientos que, sin embargo, no ha redundado en un mejor control y garantía del uso de los fondos públicos. Y, en paralelo, un endurecimiento de los requisitos de concurrencia que ha ido en perjuicio de los creadores y estructuras más frágiles, cuya precariedad se ha extremado ante la dificultad de sostener la gestión y presión económica de las ayudas. ¿Se imagina, señora Miranda, la confusión que hubiera producido en el sector convocar las ayudas en estas condiciones? Yo sí. Imagínense lo que es para un espacio independiente,
para un artista, para un festival, para una compañía, tener que adelantar, no digo ya 30.000 euros, sino siquiera 5.000 euros para realizar un proyecto y cobrarlos al cabo de año o año y medio. Esto directamente no es posible en un tejido tan delicado y tan falto de apoyo como el que tenemos. ¿Saben que antaño los bancos daban crédito cuando uno iba con una subvención concedida para adelantar el dinero entre tanto la administración pagaba y que, sin embargo, en estos últimos años las entidades bancarias no aceptan como garantía una ayuda pública ni aunque esté grabada a fuego en un boletín oficial? Salvo los festivales de cine y las salas de pequeño formato de actividad escénica, que a pesar de su precariedad ya están curtidos en la era de esta ordenanza y conocen las dificultades de concurrencia y tramitación, la convocatoria del resto de nuevas líneas hubiera generado situaciones de competencia descompensadas e injustas. Con el calendario descrito, las ayudas se hubieran convocado para proyectos ya realizados y con ello, con el gasto efectuado, el logotipo del ayuntamiento en la publicidad y el cumplimiento de las metas ponderadas en las convocatorias. Este pillar por sorpresa a los solicitantes sin que estén habituados a los estrictos requisitos, a planificar su contabilidad de acuerdo a las exigencias de las ayudas, etc., hubiera sido muy contraproducente y hubiera dificultado el acceso plural del tejido. Por no hablar del pago con carácter posterior a la justificación, que, como hemos dicho, es un elemento claramente disuasorio y que viene a castigar al más débil. Y los potenciales beneficiarios de las líneas de ayuda no son precisamente agentes económicamente fuertes que puedan afrontar semejantes limitaciones. No queremos un sistema de ayudas que se convierta en la ley del más fuerte, como sucede en la Comunidad de Madrid. No queremos un sistema de ayudas excluyente, sino integrador, que respete los tiempos y procesos creativos y la dignidad de los trabajadores culturales. Para que todo este análisis que hago de la situación y del posible impacto negativo de las convocatorias bajo el actual marco normativo no parezca subjetivo o arbitrario, les voy a leer literalmente un informe de la Secretaría General Técnica del año 2013. Cuando la ordenanza estaba aún en fase de tramitación, la SGT del área de Economía trasladó a las SGT de cada área el proyecto para que elaboraran sus respectivos informes y consideraciones. Entre las observaciones formuladas por la SGT del entonces Área de las Artes, he revelado el contenido del siguiente fragmento que voy a encontrar ahora mismo. Bueno, no importa, lo tengo aquí. La exigencia, estoy leyendo literalmente de un informe de la SGT del 2013. La exigencia prevista en el borrador de ordenanza, estableciendo como obligatoria, en todo caso, la constitución de garantía cuando se prevea la posibilidad de pagos a cuenta o anticipados, restringe, mediante una prohibición taxativa, el régimen previsto en el reglamento de la ley. Creemos que esta exigencia podría conllevar en las convocatorias públicas que se gestionan en este área de gobierno a la posible renuncia casi masiva por parte de los beneficiarios propuestos y también a la no concurrencia en las mismas por los posibles solicitantes. Recordemos que las subvenciones de pública concurrencia gestionadas en este área de gobierno, de acuerdo a sus líneas estratégicas de actuación, conforman dos grandes bloques: convocatoria de subvenciones a la creación contemporánea, convocatoria de ayudas económicas para la realización de festivales cinematográficos y para el fomento de salas de teatro de pequeño formato. Se trata en ambos casos de ayudas que pretenden fomentar la creación artística y el pensamiento contemporáneo para la realización de proyectos artísticos innovadores, en manos de agentes culturales independientes, dirigidos al impulso de actividades culturales participativas, conectivas e inclusivas, que al mismo tiempo promuevan su desarrollo también en los distritos periféricos de la ciudad. Las características de los proyectos que se subvencionan, así como los objetivos de estas convocatorias y los resultados que se persiguen, no pueden resultar compatibles con la obligación taxativa de constitución de garantía. Por tanto, se propone que se incluya un inciso que permita que la convocatoria pueda excepcionar de manera motivada dicha obligación de prestar garantía. Insisto, son observaciones de la SGT del año 2013. Creo que resumen todo lo dicho hasta ahora y describen perfectamente esa dificultad de convocar las ayudas. Por desgracia, no fueron atendidas en aquel tiempo y la aprobación de la ordenanza siguió su curso. Paso a explicar ahora la cronología de decisiones de este año 2016 y que afecta al vigente Plan Estratégico de Subvenciones.
En primer lugar, y fruto de esta maraña, lo primero que tuvimos que abordar en la Dirección General, visto el estado de tramitación de los expedientes de justificación de las ayudas de 2015, fue tramitar el reconocimiento de las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto de 2016. Ese fue, por tanto, el motivo de tener que detraer algo más de 300.000 euros de las líneas de ayudas de este año. En segundo lugar, nos sentamos con los beneficiarios de las ayudas hasta ahora existentes para acordar un escenario de transición que no perjudicara la continuidad del apoyo municipal a sus proyectos, entre tanto se implanta el nuevo plan de ayudas. De ahí que se vaya a convocar próximamente la ayuda a salas de pequeño formato, cuyo expediente se tramitó ya hace unos meses, para el periodo de programación de octubre de 2015 a septiembre de 2016. Con el mismo presupuesto que en años anteriores y que hayamos previsto también que la ayuda de festivales a convocar en 2017 recoja proyectos del año 2016. Finalmente, de cara al resto de ayudas, era necesario frenar y buscar una solución que no fuera un mero parche cortoplacista, sino que diera ese salto tan necesario en la política de cultura. No era posible desarrollar un nuevo plan de subvenciones sin acometer la modificación de la ordenanza. Una nueva política cultural no es posible si no se remueven los obstáculos normativos que pertenecen a un escenario del pasado. Afortunadamente, esta necesidad ya estaba detectada y analizada no solo en el área de cultura, sino en otras áreas, puesto que la ordenanza nos afecta a todos. Y a diferencia del año 2013, ahora sí hay una sensibilidad global en este ayuntamiento que ha permitido que, tras meses de trabajo y coordinación desde gerencia de la ciudad y con todas las áreas, haya una propuesta en firme de modificación del sistema subvencional municipal que todos ustedes ya deben conocer de sobra. Esta propuesta, entre otras novedades, simplifica la tramitación, reduce las cargas administrativas mediante el establecimiento de módulos en el sistema de pago por resultados o elimina en la mayoría de los casos la obligación de presentar garantías, salvo cuando expresamente lo prevea la convocatoria. En paralelo a la modificación parcial del sistema subvencional del Ayuntamiento, desde el área de cultura se dedicó un laboratorio, allá en el mes de junio, al nuevo plan de ayudas y otras herramientas de apoyo al tejido cultural, en el que, además de hablar de todo esto, se presentó la propuesta inicial del plan para su contraste con el tejido y se recogieron las primeras aportaciones. Como saben también, tras la última comisión de presupuestos, hemos incluido en el proyecto una importante partida para la pública concurrencia, porque no basta con el titular de la convocatoria de las ayudas. Para que sean efectivas y no un espejismo, para que alcancen a una extensa pluralidad del tejido hasta ahora excluido, deben estar suficientemente dotadas. Por cierto, en esa comisión de presupuestos, el único grupo municipal que mostró expresamente su voluntad de apoyo al plan de subvenciones fue el PSOE, eso sí, con la lógica prevención de analizarlo antes a fondo. En este mismo mes vamos a convocar un nuevo encuentro público con el tejido, al que, por supuesto, están invitados, para informar de los avances, actualizar el calendario e iniciar un proceso de trabajo compartido con los agentes culturales para la elaboración de las líneas de ayuda. Por último, señora Miranda, y en este caso también señora Rosell, supongo que conocen que la Comunidad de Madrid, a cuyo gobierno apoya Ciudadanos, tiene una normativa de subvenciones muy similar a lo municipal. También ellos convocan en verano para proyectos realizados desde diciembre del año anterior y pagan más o menos en marzo del año siguiente, con cargo al presupuesto de ese ejercicio. Y, sin embargo, la Orden 2912/2010 del Ministerio de Cultura sí permite que sea cada convocatoria específica la que regule el sistema de pago y garantías. Y por eso gran parte de sus ayudas se pagan con carácter previo a la justificación. No se trata solo de la política de ajuste y recortes que Comunidad y Ayuntamiento han venido practicando en los últimos años, sino de una mala interpretación desde los poderes públicos del concepto de industria cultural, que ha sido muy perjudicial para gran parte del tejido de esta ciudad. Sería muy adecuado que todo el mundo supiera cuál es su posición al respecto y si piensan contribuir a mejorar la situación desde su raíz, apoyando la modificación parcial de la ordenanza de subvenciones en el Pleno e impulsando, si procediera, acciones coordinadas con sus homólogos de cultura en las otras administraciones. Muchas gracias.